Bien, muy bien. Qué bueno que está aquí. Como ve, por cuestiones del clima, hermanos, cuando haya climas, por así decirlo, extremos, nuestras reuniones van a ser aquí, aunque todo parece indicar que de ahora en adelante ese es el formato que vamos a seguir, al menos que los hermanos cambien de opinión. Pero donde sea, hermanos, es bueno alabar al Señor, ¿verdad? Se siente a gusto afuera cuando el clima está apropiado, se siente muy bien adentro cuando el clima no, pero lo importante es la actitud de nuestro corazón. Ese debe de ser la actitud. Muy bien, como lo hacemos cada domingo, hermanos, póngase de pie, vamos a recitar nuestro credo dominical para escuchar la santa, la pura, la infalible, la toda santa y perfecta palabra de Dios, porque así es, hermanos. La palabra de Dios, decía el salmista David, ¿verdad?, que es como la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Así que si está listo conmigo, le decimos al Señor: esta es la palabra de Dios, y cuando se abra, estaré atento para escucharla, reverente para oírla, emocionado para aprenderla y sensible para recibirla. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al Nuevo Testamento en el famoso libro de los Hechos. El libro de los Hechos es un libro histórico, pero no por eso deja de tener su gran importancia, hermanos, para nosotros. En Hechos capítulo 16 hay una narrativa hecha por Lucas que es sumamente conocida, pero que podemos, hermanos, tomar como una gran lección, una gran enseñanza para nosotros en nuestra vida. Comenzando en el versículo 25, es un pasaje muy conocido, especialmente para aquellos que les encanta resaltar el hecho de que la fe en Cristo y únicamente la fe en Cristo es lo que nos lleva a la salvación. Comenzamos leyendo lo que Lucas nos dice en el versículo 25 hasta el 34, pero que a través del sermón vamos a ver parte del capítulo 15 también de Hechos. Versículo 25 dice así la palabra del Señor: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Tome asiento, por favor, hermanos. Asiento. Un gran compositor de música dijo esto en una ocasión: aún en las mejores melodías tienen notas negras. Aún en las mejores melodías tienen notas negras. Lo que este hombre estaba insinuando, hermanos, es que aún en las cosas que vayan muy bien, aunque en nuestra vida, hermanos, todo marche bien, va a llegar un momento en que no todo va a ir bien. Va a llegar el momento en que tenemos que enfrentar cierto tipo de dificultades, cierto tipo de problemas, cierto tipo de situaciones en la cual, hermanos, aunque quizá todo marche bien, nos vamos a tener que enfrentar en esa situación. Las dificultades van a venir, hermanos. Los problemas se van a incrementar.
Y a la mayoría de nosotros, hermanos, como creyentes o como seres humanos, no nos gusta pasar por ese tipo de dificultades, ya sea económicas, laborales, matrimoniales, con los hijos, con nuestros familiares, en el trabajo. La realidad es que nosotros deseamos evitar las dificultades, no es algo que nosotros nos da gusto recibir. Incluso en ocasiones nos molesta que haya cierta dificultad en nuestra vida. Nos agobia el hecho de saber que tenemos que resolver situaciones y tratamos de evitarlas, y muchas veces puede hacernos perder nuestro deseo incluso de confiar en Dios, de servirlo y hasta cierto punto de adorarlo. Porque las dificultades muchas veces, en vez de generar un gozo, en vez de generar una paz, en vez de generar una confianza en el Señor, es obvio, hermanos, que perturban nuestra alma, perturban nuestros pensamientos. No sabemos qué hacer muchas veces. Usted sabe muy bien que David en algún momento de su vida, hermanos, pasó por esa experiencia. Estaba bastante perturbado por las diferentes y las enormes dificultades que se le estaban viniendo. Nosotros sabemos por lo que está escrito en el Antiguo Testamento debido a su pecado. Y él expresa un poquito de esa forma en que reaccionamos cuando nosotros enfrentamos dificultades. En un masquil de los hijos de Coré, en el Salmo 42, él expresó esto. Salmo número 42. En ese masquil David escribe esto para los hijos de Coré, en el versículo 5 del capítulo 42 de Salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David estaba perturbado, pero sabía que tenía que enfrentar la realidad de que eso no debería de ser un impedimento para adorar a Dios, para confiar en Dios. Y vuelve a tener esa misma perturbación en el versículo 11. Salmo 42, 11 menciona a David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún de alabarle, salvación mía y Dios mío. La aflicción, hermanos, que producen las pruebas va a ser algo que van a ser inevitables. No hay nadie en este mundo que pueda evitar las dificultades, las aflicciones. Mucho menos el creyente. Nunca debe de ser nuestra idea, hermanos, que el cristianismo nos va a librar de todos los problemas, de todas las dificultades y las aflicciones. El Señor fue muy claro cuando nos dijo en su evangelio, o en el evangelio de Juan, en el capítulo 16, versículo 33, otro famoso versículo que dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. La segunda parte de ese versículo nos ayuda un poquito a alentarnos, ¿verdad? Dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, yo te garantizo la victoria sobre el mundo. Entonces, dado que no es normal, hermanos, que nosotros nos sintamos bien y reaccionemos correctamente ante las dificultades, entonces el compositor decía: aún las mejores melodías tienen notas negras. O sea, aún en las mejores circunstancias, hermanos, sabemos que vamos a enfrentar dificultades. Ahora, en Hechos capítulo 16, hermanos, en los versículos que acabamos de leer, del versículo 25 al 34, usted puede ver que tiene un aspecto interesante. Si puso atención en la lectura, se dará cuenta, hermanos, que en ese pasaje que acabamos de leer, comienza con un tiempo de dificultad. En el versículo 23, 19 al 23, nos dice que Silas y Pablo habían pasado por un momento muy dificultoso. Acababan de echar fuera un demonio, y en vez la gente de agradecerle, obviamente, hermanos, se metieron en una gran dificultad. Note lo que dice el versículo 19, Hechos 16, 19. Pero viendo sus amos de la muchacha que había salido el demonio, dice
que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y usted sabe que los romanos eran crueles, hermano. Azotar a una persona con varas, hermano, no quería decir solamente castigarlos, era atormentarlos, hermano, era afligirlos. Y dice que después, versículo 23, seguimos leyendo, después de haberles azotado mucho, dice, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y retomando nuestro pasaje cuando leímos, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. O sea, empieza con un tiempo de gran dificultad. Pablo y Silas se meten en una gran dificultad después de haber echado fuera un demonio, que por supuesto era lo que deberían de hacer. Pero se convierte esa dificultad, hermanos, en una gran oportunidad para ellos. ¿Cuál la oportunidad? Versículo 29. Dice que después de que el Señor permite un terremoto en esa cárcel donde ellos estaban por causa de esa dificultad en la que ellos se habían metido, dice que el carcelero se quería matar. Y en el versículo 29 dice, él entonces pidiendo luz, hablando del carcelero, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Ven? Comenzaron con una gran dificultad, azotados, atormentados, afligidos, en un cepo, en un calabozo frío, oscuro, hermanos, posiblemente de mal olor, pero ahora tienen una gran oportunidad. En medio de esa dificultad, hermanos, tienen una gran oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Poder testificar, hermanos, de la salvación en Cristo Jesús. Y no solo eso. El momento, dice el pasaje, termina en un momento de gran felicidad. ¿Ven? Están en una gran dificultad. Pero en esa dificultad, hermanos, Dios les permite tener la oportunidad de testificarle a alguien acerca de la fe en Cristo, y terminan gozándose. Lo que terminó o lo que comenzó posiblemente viéndose como una tragedia, como algo sumamente triste, ahora estaba terminando, hermanos, en un gran gozo. Y así va a ser la vida del cristiano en este mundo, hermano, Las dificultades, hermanos, van a llegar, van a venir, pero nosotros sabemos que al fin, hermanos, un día vamos a tener el sumo gozo, hermanos, de dejar todas esas dificultades, dejar todas esas aflicciones. Y Pablo y Silas, hermanos, experimentaron eso. En este pasaje, hermanos, o en este relato de la vida de Pablo y de Silas, es lo que podíamos llamar un tiempo de dificultad. Escuche bien, un tiempo de dificultad que Dios puede convertir en una gran oportunidad. Siempre que pasemos por dificultades, hermanos, por problemas, cualquier tipo de dificultad en cualquier área de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida, hermanos, tenemos que visualizar que Dios puede usar esa dificultad como una gran oportunidad para nosotros de crecer, de gozarnos o de llevar a cabo su voluntad incluso. Y eso es lo que experimentaron Pablo y Silas, hermano. Salieron de una gran dificultad. Dios le da una gran oportunidad a ellos. Ellos reaccionan correctamente ante esa dificultad. Hacen lo que es la voluntad del Señor. ¿Y cómo terminan? En un momento de gran gozo, hermanos. En un momento de gran felicidad al ver que este hombre que estaba a punto de suicidarse,
a punto de morir sin Cristo, condenado al infierno, hermanos, se salva porque ellos, en vez de enfocarse en la dificultad, ¿en qué se enfocaron, hermano? En la oportunidad que Dios les estaba dando, hermanos, de salir de esa situación y tener la bendición de compartir el evangelio. Y Dios, hermanos, maravillosamente les permite incluso tener un tiempo de gran gozo, de gran alegría, de gran felicidad. No sé si usted sabe, pero se dice que en el idioma chino, hermanos, las letras que forman la palabra dificultad son las mismas letras que para nosotros formarían la palabra oportunidad. ¿Escuchó bien? Ya ve que el idioma oriental es casi con símbolos. Pero dicen que esos símbolos que forman la palabra dificultad para ellos, si nosotros la tradujéramos para nosotros, se traduciría en oportunidad. En otras palabras, una dificultad, hermanos, Dios puede convertirla en una oportunidad. Y eso es exactamente lo que acabamos de pasar en la vida de Pablo y Silas. Dios convirtió un momento de gran dificultad en una gran oportunidad para hacer algo que a Dios le encanta, hermanos: salvar a las personas. Tal vez a veces Dios nos pone en dificultades, hermano, para ver si nosotros somos capaces de tomar esas dificultades, aprovechar las oportunidades que Dios nos da, hermanos, y ver cómo Dios obra, hermanos, salvando a las personas. Porque creo que el principal propósito, hermanos, que Dios nos tiene aquí, adivine para qué es, hermanos: para predicar la palabra del Señor, ya sea desde un púlpito, desde una escuela dominical o desde nuestras propias casas, en nuestros trabajos, donde sea, hermanos. No tenemos que tener un púlpito, hermanos, para hablarle la palabra del Señor a alguien. ¿Dónde estaban hablando Pablo y Silas del Señor Jesucristo, hermano? En la cárcel, hermano, en la cárcel. Por cierto, qué bendición que hay hombres y mujeres que se dedican a ese tipo de ministerios, ¿verdad? Qué bendición. Como dije, el libro de Hechos, hermanos, no es un libro doctrinal, es un libro histórico. No se puede hacer doctrina de la historia, pero sí podemos aprender lecciones y enseñanzas, ejemplos buenos y malos, y hasta puede inspirarnos, hermanos. Es una inspiración. Cuando yo empecé a leer este texto y capté eso, Pablo y Silas, hermanos, en medio de una gran aflicción, y terminan, hermanos, con gozo, con alegría, hermanos, con felicidad, porque esa dificultad por la que ellos pasaron, pudieron, hermanos, ver la mano de Dios y aprender una lección importante. Dios, hermanos, puede trabajar en medio de las dificultades, en medio de las dificultades. Esta situación no es rara en la Biblia, hermanos. Dios hizo exactamente lo mismo en la vida de Job, ¿se acuerdan? La vida de Job también empieza primero con gran bendición. Describe a Job como un hombre justo, bueno, pero después lo pone en una gran dificultad, hermano, en una gran aflicción. Pero cuando terminan los capítulos 1 y 2, vemos a Job alabando y glorificando a Dios, hermanos. Quizá no gozándose, pero reconociendo, hermanos, que Dios le dio a él esa oportunidad tal vez de pasar por esa aflicción y así poder él realizar que uno, a pesar de las dificultades, hermano, puede uno adorar a Dios. Mi pregunta para usted, hermanos: ¿qué hace usted cuando pasa por alguna dificultad? ¿Cuál es su reacción? ¿Ve usted eso como una oportunidad que Dios le está presentando para hacer algo que quizá usted no está haciendo? ¿Para llevar a cabo la voluntad de Él en su vida? ¿Para probar cómo está su fe, cómo está su corazón y de esa manera transformarlo aún más? ¿O usted es de aquellos que la reacción normal es enojarse, frustrarse y no saber qué hacer? Como dijimos, hermano, nosotros sabemos qué hacer en medio de esta dificultad, porque es una dificultad, hermano, lo que uno está pasando, en todos los sentidos. Quizás no estamos sufriendo físicamente, aunque algunos hemos pasado por sufrimiento físico. Quizás no estamos sufriendo económicamente, aunque algunos han pasado por situaciones económicas difíciles, ha habido dificultad. Aún así, hermanos, el puro
El puro hecho de estar pasando por esta situación es una dificultad, hermano. Pero ¿cuál es, hermanos, la reacción de nosotros? Aprovechar esta oportunidad y mostrarle al mundo que la iglesia, hermanos, sí puede estar protegida por el Señor. El Señor puede obrar a través de nosotros, hermanos. El Señor puede ponernos como una luz, hermanos, como una sal todavía aquí en la tierra, donde las gentes puedan venir, hermano. Todo está cerrado. Imagínense si también las iglesias toman la misma actitud. En medio de esta dificultad, en vez de abrir, en vez de adorar al Señor, en vez de ser una luz, una esperanza, se cierran, hermanos, y no miran que Dios, hermanos, precisamente quizá por eso está pasando esta pandemia. Nos está dando la oportunidad, hermanos, de mostrarle al mundo que la iglesia es la única institución que tiene la confianza, la seguridad, que Dios soberanamente, hermanos, está haciendo todas estas cosas quizá para llamar nuestra atención, hermano. Quizá para sacarnos de esa frialdad, de esa apatía, de esa indiferencia que tenemos a veces con el Señor. Porque quiero que sepas, después de que le toca la pandemia, después de que le toca el virus a usted directamente, se da cuenta que hay que confiar en el Señor, hermano. Entonces, si vamos a pasar por dificultades, hermanos, que Dios va a permitir en nuestra vida, debemos preguntarnos entonces, ¿no? Es lógico. ¿Cómo Dios convierte nuestro tiempo de dificultad en una gran oportunidad para llevar a cabo su voluntad? ¿Cómo lo hace Dios? Porque es Dios quien lo hace, hermano. Usted nada más es la pieza en el juego de ajedrez que Dios mueve de un lado para otro dependiendo hacia dónde Él lo quiere llevar. ¿Qué quiere hacer en su vida? Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios convierte nuestro tiempo de dificultad en una gran oportunidad para llevar a cabo su voluntad? No la de usted, sino la de Él. ¿Ok? No la de Él, sino, no la de usted, sino la de Él. Ahora, como dije, pareciera que Dios, hermanos, fuera como aquel director de la orquesta, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Ha visto los directores de orquestas? Que se paran enfrente y empiezan ¿a qué? A dirigir. Este toca aquí, este toca allí, y combina la habilidad de todos esos hombres y nos da la oportunidad de escuchar maravillosas melodías. Bueno, pensemos por un momento, hermanos, que Dios así es. Dios, hermanos, empieza a orquestar nuestra vida de tal manera que esas dificultades que nosotros vamos a pasar o que Él va a permitir, van a ser, hermanos, como piezas, como notas musicales que a que estén en negras puedan traer una bella melodía a nuestra vida, hermanos. Entonces, Dios, hermanos, orquesta, por lo que vemos en este texto, 4 eventos en nuestra vida para llevar a cabo su voluntad y permitirnos pasar por la dificultad. 4 eventos que Dios orquesta en nuestra vida para llevar a cabo su voluntad al permitirnos pasar por esta dificultad. 4. Y las 4 se encuentran como Dios orquestó todo lo que sucedió en la vida de Pablo y de Silas para llevarlos al momento de hacer la voluntad del Señor y de terminar en un tiempo de gran gozo, de gran alegría. Toda dificultad, hermanos, va a terminar en eso, ya sea aquí en esta tierra o en el cielo, ¿no? Donde dice el Señor que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ni más muerte. Tarde o temprano, para nosotros el final va a ser siempre feliz. No es como los cuentos de hadas, hermano. El nuestro no es un cuento de hadas, hermano. Puede que todos suframos toda nuestra vida aquí, hermanos, pero en Cristo la realidad es que siempre vamos a terminar en una inmensa felicidad, en la gloria con Él. ¿Qué Dios hizo entonces? ¿Cómo orquestó la vida de Pablo y de Silas para llevarlos a ese gran gozo, a esa gran felicidad después de haber pasado por esa dificultad? Bueno, la primera cosa que Dios hizo. Dios interviene, hermanos, en nuestros planes personales para que su voluntad se convierta en una oportunidad. Dios interviene en nuestros planes
personales para que su voluntad se convierta en una oportunidad. Ahora, toda esta dificultad, hermanos, empezó con un plan de Pablo. Pablo decidió hacer algo, hermanos, y Dios usó esos planes, pero se los cambió a Pablo. Note lo que dice en el versículo 36 del capítulo 15. Hechos 15. ¿Ok? En Hechos 15, hermanos, en el versículo 36, mire lo que dice. Este es Pablo haciendo sus planes. Y usted va a hacer muchos planes, hermano. Va a querer hacer esto, va a querer hacer aquello y todo eso. Y Dios dice, así que quieres hacer esto. Bueno, posiblemente esto que quieres hacer lo tengo que cambiar para que puedas llevar a cabo mi voluntad. Y a lo mejor en ese proceso te tengo que pasar por algunas dificultades. Si no, note lo que sucede. Dice en el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Ok? Y entonces ese era el plan de Pablo. Hacer un segundo viaje misionero para visitar a todas las iglesias a las cuales él había predicado, él había formado en su primer viaje misionero. Y en el versículo 6 del capítulo 10 hay algo interesante. Capítulo 16, versículo 6 al 10. Mire lo que dice. Esto es parte del plan de Pablo. ¿Ok? Esto es parte del plan de Pablo. Versículo 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Quiero que me siga para que usted entienda el primer punto. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, o sea, por Dios, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misa intentaron ir a Bitinia. Otra vez Pablo, en sus planes. Él quería hacer lo que él había dicho originalmente. Pero primero dice el Señor, Pablo, no es así. Y luego Pablo dice, a lo mejor Señor se está equivocando, ¿verdad? Y le dice, vamos a Bitinia. Y el Señor dice, intentaron ir a Bitinia. Pero otra vez, ¿qué dice? Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, que es donde estaba Filipos, que es donde terminaron en la cárcel. Cuando vio la visión, hablando de Pablo, enseguida procuramos partir a Macedonia, para Macedonia, dando por cierto que ¿qué? ¿Que quién? Que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. ¿Y qué es lo que terminó haciendo Pablo, hermanos? Con el carcelero de Filipo, anunciar el evangelio. Nota, Pablo tenía sus planes personales, hermanos. Él dijo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero Dios, hermanos, cambió totalmente los planes de Pablo y dijo, no, tus planes no son los mejores, son los míos. Así que voy a cambiarte todos tus planes y te voy a llevar por un tiempo de dificultad para que lleves a cabo mi voluntad y tú veas que te estoy dando en medio de esa dificultad que vas a pasar una gran oportunidad. Y hermanos, así siempre va a ser el Señor, hermano. Lea la Biblia, lea la vida de Moisés, lea la Biblia de Job, lea la Biblia la vida de Elías, de Pablo mismo, de Pedro. Y hermanos, el Señor no quiere que usted lleve a cabo sus planes. No son sus planes. No, usted no está aquí para cumplir sus planes. Está para cumplir aquí los planes del Señor. Y usted tiene que aprender que Dios quiere que usted armonice o someta sus planes a Él, no Dios a los planes de usted. Como decía alguien sarcásticamente, ¿verdad? Cuéntale tus planes a Dios y vas a ver cómo Él reacciona. Se va a reír. Nosotros, hermanos, queremos evitar las dificultades, pero Dios quiere usarlas para convertirlas en grandes oportunidades. Y muchas veces lo hace interviniendo de manera directa para que se lleve a cabo su voluntad. Y así va a ser, hermano. Pablo tenía sus planes, Silas ni siquiera los tenía. Acuérdese que Silas lo acompañó porque Bernabé no quiso llevar a Marcos, dice en los versículos anteriores a los que leímos. Así que Silas ni siquiera tenía planes, o si tenía, también se los cambiaron. Pero ¿qué sucedió? Pero Dios intervino, hermanos,
para que sus planes se convirtieran en oportunidades de llevar a cabo su voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Posiblemente Pablo quería ir a visitar las otras iglesias, pero el Señor le dijo: no, Pablo, ahorita eso no van a ser tus planes. Ahorita son mis planes, y mis planes es que sí visites a las iglesias, pero principalmente que empieces la predicación del evangelio en Filipos. Y así sucedió, hermanos. En el versículo 41 del capítulo 15, si usted va ahí, 15:41, ¿qué sucede cuando llegan ya a la entrada de Filipos? En el versículo 41 dice, 41 o 40, dice: y Pablo, escogiendo a Silas, como le dije, Silas ni siquiera tenía planes, ¿verdad? Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, ¿qué dice? Confirmando a las iglesias. Ese era el plan de Pablo, ¿verdad? Pero no era todo el plan del Señor. El Señor tenía otros planes. ¿Cuáles eran esos planes? No solamente la confirmación de las iglesias, sino también el crecimiento de las iglesias. Note lo que dice el versículo 5 del capítulo 16. Así que las iglesias, dice, eran, ¿qué dice? Confirmadas en la fe, y ¿qué dice? Y aumentaban en número. El plan de Pablo, era visitar las iglesias. El plan del Señor era no solo que las visitara, sino que las confirmara y crecieran en número. ¿Cómo? Anunciando el evangelio. Y no solamente eso, el plan de Dios era que hubiera conversiones. Versículo 11 al 16. 11 al 16 de capítulo 16. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que fue donde terminó en la cárcel. Fue donde terminó golpeado, azotado, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y fíjese bien, ¿quién estaba detrás de esto? El Señor, dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, o sea, recibió a Cristo, creyó en Cristo, dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa a posar, y nos obligó a quedarnos. La salvación de las almas. Ese era también el plan del Señor, y por eso evitó que Pablo fuera hacia otra dirección. Cambió los planes de Pablo. Pero ¿dónde terminó Pablo, hermano? En la cárcel. Pero aún así, el plan del Señor siempre era la salvación, el anunciar el evangelio. ¿Cómo terminó Pablo? Anunciando el evangelio. ¿Y quién fue salvo? El carcelero de Filipos. Hermanos, Dios interviene en nuestros planes personales para que su voluntad se convierta en una gran oportunidad. Y cada vez que usted pase por alguna dificultad, hermano, aprenda esta lección. Quizá Dios, o más bien estoy seguro que Dios quiere darle la oportunidad de cambiar algo en su vida. Quiere darle la oportunidad de que usted experimente quizás su poder, su gracia, su provisión, su cuidado. Quiere quizás que usted vea el gozo, hermanos, de compartir el evangelio con alguien. Todo el tiempo, hermanos, que Dios convierte una dificultad en una oportunidad, es siempre para llevar a cabo su voluntad. Y una de sus principales voluntades del Señor es que las personas sean salvas. Quizá lo va a poner en un hospital, hermano, para que usted comparta la palabra con alguien, como lo hizo conmigo. Quizá, hermanos, lo va a hacer perder un trabajo para que usted, hermanos, pueda ver la provisión de Dios a través de otras personas. Dios usa las dificultades, hermanos, para hacernos ver su voluntad. Eso es lo que el Señor nos recuerda por medio del profeta Isaías, cuando habla de las dificultades. ¿Se acuerda que dijo el Señor por medio del profeta Isaías en el capítulo 42, versículos 2 y 3? Es un versículo que usted debería de subrayar y tener aquí al frente de su Biblia, mire, para que cuando usted pase por dificultades, usted diga: esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué dice Isaías 42, versículos 2 y 3?
cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te ahogarán o no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. No dice que cuando no pases, dice cuando pases. O sea, la dificultad va a venir, hermano, porque Dios siempre va a usar la dificultad para nosotros poder llevar a cabo su voluntad. Y eso es exactamente lo que hizo con Pablo. Intervino Dios, cambió sus planes, lo puso en una gran dificultad, pero a la larga Pablo logró reconocer que esa era la voluntad del Señor. ¿Y cómo terminó? En una gran felicidad, hermano, en un gran gozo. Siempre vea las dificultades como una oportunidad. Un segundo evento que Dios orquestó en la vida de Pablo, hermanos, es esto. Que Dios usó, hermanos, la dificultad para probar nuestra reacción cuando se presenta la oportunidad. Dios usa, hermanos, la dificultad para probar nuestra reacción cuando se presenta la oportunidad. La mayoría de nosotros, hermanos, como dije, opta por evitar las dificultades. Dios muchas veces las permite porque desea ver cuál es la condición de nuestra fe y corazón. Quería ver, hermanos, si realmente Pablo ya estaba formado espiritualmente hablando. Y a veces la única manera de saber qué hay dentro de usted, hermanos, es sacudiéndolo. ¿Verdad? Sacudiéndolo. Viendo cómo usted reacciona cuando Él lo pone en una dificultad, cuando Él lo pone en una situación. Dice en el versículo 22 del capítulo 16, en el versículo 22 del capítulo 16, mire lo que sucedió allí. Cuando Pablo y Silas, hermanos, echan fuera este demonio de esta muchacha, dice allí en el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. ¿Cuál fue la reacción de Pablo, hermanos? Volcarse en adoración a Dios, hermanos, en su confianza al Señor. No es una reacción normal, quiero decirle. No es una reacción normal, ni mía ni de usted. Pero de Pablo, hermanos, ya sabemos que sí fue. Porque posiblemente Pablo ya había aprendido que el Señor, hermanos, muchas veces va a usar las dificultades para probar lo que hay en nuestro corazón. Lo natural es quejarse, hermanos. Lo natural es enojarse. Lo natural es frustrarse. Lo natural, hermanos, es no querer hacer nada al respecto. Pero Dios usa las dificultades, hermanos, para probar y hacernos ver lo que hay en nuestro corazón realmente. Si estamos preparados, hermanos, para la oportunidad que tiene para nosotros enfrente. Mire, los historiadores dicen, ¿no?, que el pueblo de Israel, hermanos, literalmente le iba a tomar solo unos días llegar a la tierra prometida. Solo unos días, si ellos no hubieran hecho todo ese recorrido en el desierto por 40 años, hermano. Pero literalmente ellos hubieran llegado a la tierra prometida en algunos días. ¿Quién cree que hizo posible que fueran por 40 años de serias dificultades, hermano? ¿Quién lo hizo? Dios, hermano. Dios. Y cuando les dice, o posiblemente se preguntaban los israelitas, ya al final de esos 40 años, y le preguntaron a Moisés, oye Moisés, ¿qué pasó? Si aquí estaba la tierra prometida, aquí está, y nosotros anduvimos 40 años mordidos de serpientes, sedientos, caminando día y noche. ¿Qué pasó? Y ya me imagino al Señor respondiéndole por medio de Moisés.
les voy a recordar que todo el camino por donde los ha traído el Señor, Jehová su Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estoy leyendo de Deuteronomios 8:2. ¿Se acuerda que escuchamos un sermón acerca de eso? O Dios a veces prueba a la nación o la disciplina. En este caso con el pueblo de Israel, hermanos, los estaba disciplinando, los estaba castigando. Parte de las dificultades que pasaron los israelitas, hermanos, fue porque Dios veía en su corazón, hermanos, constante queja, hermanos, constante enojo. Nunca estaban contentos. Dios les ponía agua y no estaban contentos. Dios los alimentaba con codornices y no estaban contentos. Dios les daba maná en el desierto y no estaban contentos. Dios nunca permitió que sus zapatos se envejecieran, dice. ¿Y qué? Estos zapatos toda la vida los tengo. Tengo 40. Imagínense usted con unos zapatos 40 años, hermano. Traía esos de Catrín, ¿no? De antes, los que yo usaba, unos de charol, bien lustrosos, bien brillantes. Ahora sería una burla. Posiblemente esta ropa es la misma hace 40, ya pasó de moda. Y el Señor me tiene vestido con lo mismo. Nunca estaban contentos. Y por eso dice una generación entera, ¿qué pasó? Quedó postrado en el desierto. Dice, todo eso lo hizo el Señor con un solo propósito, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Y mire, hermanos, esa es la tragedia de muchos creyentes, hermanos. Dios los pone en una dificultad, en una enfermedad, en una situación económica crítica, y no crea que reaccionan, hermanos. No crea que dicen, bueno, ahora me tengo que poner a cuentas con el Señor, tengo que hacer su voluntad, tengo que estar sirviéndole, tengo que estar entregado a Él, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. No, hermanos, se enojan, se van de la iglesia, se frustran y se vuelven apáticos a todo respecto a Dios, hermano. O sea, no pasan la prueba, pues, no pasan la prueba. Y entonces, hermanos, Dios, hermanos, siempre va a hacer lo mismo. Siempre nos va a probar. Eso que ni nos quede duda, hermanos. Es la única manera de saber qué hay en nuestro corazón. Hasta usted mismo. O no, cuando una persona pasa por alguna prueba, usted sabe, dice, este no está. Estás verde, me decía mi papá. Tú estás verde. Yo dije, pues estoy más moreno que verde, pero bueno. Y lo que sucede es que las dificultades, hermanos, nos hacen ver. Mira los cristianos, hermanos, wishy-washy. Son siempre cristianos, hermanos, que pasan por alguna prueba y son como esos muñecos de promoción, ¿verdad? Que están inflados, ¿verdad? ¿Los ha visto? Se mueven así mientras están inflados. Nada más los desinfla usted que hace. Y se caen. Parece que así son los cristianos con las dificultades, hermano. Pero quiero decirle, no debe tratar de evitar las dificultades, hermano. Especialmente cuando Dios está obrando en ellas. Tarde o temprano, hermanos, Dios te va a poner por ellas, pero debes recordar que lo hace con el propósito de darte la oportunidad de hacer su voluntad, de crecer espiritualmente o darte una bendición aún mayor. Y Israel, como la iglesia, van a pasar por el mismo proceso de crecimiento espiritual, hermano. Las pruebas y las dificultades. Mira lo que nos recuerda el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4. Hermanos, pienso que el Señor siempre me ha dado lecciones, hermanos, en dificultades. Y le doy gracias a Dios, hermanos, que he podido recuperarme y decir, Señor, yo sé que esto es lo que querías hacer en mi vida. Esto es lo que querías hacer en mi vida. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13. Esto es un recordatorio, hermanos, de que Dios va a usar la dificultad, hermanos, para probar nuestra reacción cuando se presente la oportunidad. Mire lo que dice: amados, Primera de Pedro 4, 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
O sea, no te sorprenda, dice. No te sorprenda. Pruebas, dificultades van a venir. No importa la edad que tengas, ¿eh? No importa los años que tengas de cristiano. No importa nada eso. Dice, como si de alguna cosa extrañase os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice, hey, no te sorprendas, la dificultad, la prueba, el fuego va a venir y tú tienes que reaccionar de una manera gozoso, que no tiene nada que ver con el sentimiento, sino con la verdadera reacción. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Dice, cuando los azotaron, cuando los metieron a la cárcel, empezaron a adorar al Señor, hermano. ¿Tú te imaginas cómo se sentirían los presos? Estos fulanos están bien golpeados y están cantándole a Dios. Sí están locos, sí están locos. Como solía decir el gran teólogo C.S. Lewis, Dios nos llama en el dolor, pero nos grita en el sufrimiento. Ahí es donde Dios nos llama la atención, hermano, cuando estamos sufriendo. ¿O qué cree que salía de mi boca cuando estaba yo en el hospital, hermano? Amazing Magnet, por favor, no me dejes de dar un cheque. No, hermano. Señor, sáname, si es tu voluntad, cúrame, ayúdame. Porque no se crea que parezco valiente, hermano, pero no soy valiente. Y sí llegó momentitos en que se me salieron las lágrimas, hermano, y decía yo, ay Señor, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? Y el Señor me dijo, ¿sabe qué? Cuando yo le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Él me dijo, le voy a revelar algo que Él me dijo. Y no piense que vino. Estoy hablando que habló en mi consciente y me dijo, no, Manuel, no es que estás haciendo, es que no estás haciendo. ¿Escuchó bien, hermano? Es que no estás haciendo. No me estás amando como deberías de amarme. Y tú sabes que eso es el principal eje de toda tu vida cristiana. Por eso empecé esos mensajes sobre de amar a Cristo y a la iglesia, hermano. Porque me dijo, tu problema no es que estás haciendo. Como en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Yo conozco que tu trabajo, tu sufrimiento, ese no es el problema, ¿no? El problema no es que está usted haciendo. El problema que es, no está usted haciendo. Tal vez no está predicando el evangelio, hermano. Sí está viniendo a la iglesia, sí está ofrendando, y qué bueno, gloria a Dios por eso. Pero hay cosas que no está haciendo y Dios está más interesado en esas cuestiones, hermano. Porque quiere darnos la oportunidad, hermanos, de reaccionar. Quiere darnos la oportunidad de centrar nuestra vida en lo que es primordialmente lo que Él quiere, no lo que yo deseo. Y ahora que el Señor me ha sanado, entiendo, hermanos, que sí. Sin el amor a Cristo, hermanos, usted se va, tarde o temprano, se va a deshacer como esos globos inflables. Se va a venir para abajo, hermano. Lo único que lo va a mantener, hermano, firme toda su vida, no unos años, hermano, toda su vida, es el amor a Cristo. Para que usted, como Pablo, diga, el amor de Cristo nos constriñe. Amén. Entonces, Dios usa la dificultad, hermanos, para probar nuestro corazón. Un tercer evento que Dios orquestó, hermanos, o que Dios orquestó. Es que Dios muestra, hermanos, su poder para que la dificultad realmente se convierta en una gran oportunidad. Como Dios los metió en esa dificultad, adivine quién iba a sacar a Pablo de esa dificultad, hermano. ¿Quién? Dios. Usted no sale de las dificultades, hermano. Usted pasa por ellas. Usted no se pone en las dificultades, ¿ok? O usted dice, yo quiero estar en la dificultad. No, Dios lo pone en la dificultad y Él lo saca de la dificultad. Y ese es el poder que Dios tiene, hermanos. Y dice en el versículo 26, ya que Pablo está en la gran dificultad, la cárcel, golpeado, azotado, en el versículo 26, entonces Dios interviene, hermanos. Y Dios muestra su poder para que esa dificultad realmente se pueda... Porque acuérdense, Pablo estaba sujeto a la pared con los cepos. O sea, con las, ¿cómo se llama, hermano Daniel? ¿Usted que fue policía? Esposas.
No las que usted quisiera tener. No, los de estas de cadenas, hermano. Dice allí que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad, es mucha casualidad eso. No, pastor, si yo estaba sin trabajo y de repente me vinieron a buscar para traer trabajo. Qué casualidad. No, hermanos, sabemos quién provocó este terremoto. Dice, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante que dice, se abrieron todas las puertas. ¿Y qué dice? Y las cadenas de todos, incluyendo las de Pablo, dice, ¿qué dice? Se soltaron. Dios abrió la puerta, hermano. Dios obró de manera poderosa y ahora Pablo tenía la oportunidad que acabamos de mencionar. ¿De qué? De llevar a cabo la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que el carcelero de Filipos, hermanos, pudiera obtener la salvación en Cristo Jesús. Y así va a ser siempre, hermano. ¿O quién cree que va a obrar, hermanos, en su vida para sacarlo de la dificultad? Dios. Y eso es lo bueno, hermano, que si Dios nos mete en una dificultad, adivine qué va a hacer. Lo va a sacar, si es que Él quiere. No nos vamos a poner exigentillos, ¿verdad? Ay, Señor, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tengo trabajo? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no tengo salud? ¿Y por qué no? No nos vayamos con una teología equivocada de Dios, hermano, que porque Dios es bueno y bondadoso como uno de sus atributos, tampoco es rígido y demandante. Usted quiere vivir así, váyase a las iglesias de pare de sufrir, hermano. Los hermanos, si usted está sufriendo, aquí le podemos ayudar. El Señor está dispuesto. Allá para allá. Pero aquí, hermanos, le vamos a decir, el Señor, si lo mete en una dificultad, que es seguro que lo va a meter en una dificultad, ¿para qué? Para que usted pueda ver su poder, hermano. Y Pablo y Silas tuvieron eso. Solo Dios puede convertir, hermanos, una dificultad en una gran oportunidad. Él tiene poder para hacerlo. Pablo y Silas lo adoraron en medio de la dificultad. Dios les mostró su poder para darle la oportunidad de cumplir su voluntad. ¿Qué era qué? Dice en el versículo 27. Despertando el carcelero y abriendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Fíjese, tuvieron la oportunidad, hermanos, de evitar una tragedia. Una tragedia de proporciones eternas, hermano. No una tragedia de proporciones temporales, de proporciones enteras. Imagínense si Pablo y Silas se quedan allí. Oh, qué suave, ya el Señor nos sacó de la cárcel. Vámonos. Como un hermano me dijo un día, ¿verdad? Yo venía bien contento a la iglesia. No, pastor, acaba el Señor de darme una bendición. Esto fue real, hermano, ¿ok? ¿Qué pasó, hermano? No, fíjese que fue a poner gas en gasolina allí en la gasolinera. Y me dieron gasolina de más, dice. Yo nada más pagué por esto, dice, y me llenaron el tanque. ¡Qué bendición! No, le dije, hermano, qué ladrón. No, qué bendición. Eso es robar. Pero, hermanos, el Señor muestra su poder, hermano. Muestra su poder. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a cabo la voluntad. ¿Qué es lo que quería el Señor? Que se le predicase el evangelio al carcelero. Y Pablo no dijeron, y ya está abierta la cárcel. Silas, de seguro Dios quiere que nos vayamos. Vete, agarra tus maletas. Bueno, no me traen maletas, pero vámonos. Cualquiera hubiera dicho eso. ¡Un milagro! La cárcel se abrió. Vámonos, hermano. Ya el Señor ya nos proveyó. No. Hubieran, hermano, tristemente dejado muerto a este hombre y sobre todo condenado al infierno. Pero eso no es lo que Dios quería. Y Pablo y Silas entendieron, dice, mas Pablo clamó a gran voz. O sea, porque pudo él, con todos los presos irse. Pero de seguro el testimonio de Pablo de gritar a gran voz y decirle, ¡hey, todos estamos aquí! No te hagas ningún daño. Espérate. Tenemos que decirte algo.
Y sabemos la historia, ¿no? Terminaron ellos, ¿qué? Hablando el evangelio. Y eso es exactamente lo que Dios hizo, hermanos. Ellos estaban atados, indefensos, no podían llevar a cabo lo que Dios les había dicho. Entonces Dios manifestó su poder para que ellos tuvieran la oportunidad de llevar a cabo su voluntad. Y Pablo y Silas, hermanos, le predicaron el evangelio. Así es el poder de Dios, hermano. Él convierte una dificultad en una oportunidad con su poder. ¿Se acuerda de José? ¿Quién se acuerda de José? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Lo vendieron. Lo vendieron. Lo difamaron, aquella señora muy cola alegre, ¿verdad? Sí. Acuéstate conmigo. No, se lo dice a Salomón, hermano. Ese Salomón, tráete a las demás, le diría. Pero con José, hermanos, el Señor lo metió. Porque él al final dice eso, ¿verdad? Ustedes pensaron que me hicieron un mal. Ustedes pensaron que ustedes me trajeron aquí a Egipto. No, ¿qué dice él? Fue Dios quien me trajo aquí. Y usó Dios su poder. ¿Para qué? Para convertirlo en el hombre más poderoso, o el segundo hombre más poderoso sobre la tierra en ese entonces. ¿Eh? Y siga la lectura bíblica de toda la Biblia y se dará cuenta que casi siempre Dios usa el mismo patrón. Ahora, tampoco le voy a poner falsas esperanzas. Hay veces Dios lo va a tener en la dificultad por mucho tiempo o siempre. Pero lo que sí le garantizo, hermano, que va a terminar en una gran felicidad. ¿Por qué? Porque así es donde termina la historia, hermanos, con todo creyente en la gloria con el Señor. Para terminar, ¿qué otro evento Dios orquestó en la vida de Pablo y Silas, hermanos, para convertir una gran dificultad en una gran oportunidad? Dios permitió, hermanos, comprobar que la dificultad puede terminar en una gran felicidad. Ah, pastor, pero eso es solamente en la vida de Pablo, o esa solamente fue en la vida de José. No, hermanos, en cualquier creyente esto es una realidad. Dios permite probarlo a usted o ponerlo en alguna dificultad para probarle a usted que la dificultad puede terminar en una gran felicidad. Dios ha prometido, hermano, que en muchas ocasiones la dificultad puede terminar en momentos de gran felicidad, gozo, alegría. Eso le demostró a Pablo y Silas. Comenzaron en dificultad y terminaron en felicidad, como dice el versículo 34. Ya me imagino ahí, hermano, Pablo y Silas echándose unos tacos, ¿verdad? Y tortas. No, pero es la medianoche. No, Pablo, tú vente aquí. Tenemos aquí puerco. No, puerco no. Lamb, ¿cómo se dice? Carnero, ovejita aquí. Pero es la medianoche, no importa. Comemos a todas horas aquí. Y se los llevó a su casa, dice. Les lavó las heridas. Les puso mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído. Mire, hermano, qué tragedia si este hombre hubiera terminado suicidado. Ahora estaba más vivo que nunca. Estaba vivo físicamente y estaba vivo en Cristo. ¿Cómo no iba a tener gozo, hermano? ¿Cómo Pablo y Silas creen que se estaban sintiendo estando allá a la mesa después de haber estado en una cárcel, en lo más oscuro, maloliente, frío, hermanos, azotados? Ahora bien limpiecitos, curadas las heridas y en una mesita allí sentados. Qué bendición, hermano. Qué bendición. Qué gozo ha de haber sentido Pablo y Silas, hermanos, a ver. Sí, el Señor nos tuvo allí medio difícil la cuestión hace unas horas. Pero ahorita mira cómo estamos. ¿Qué tal, Silas? ¿Qué tal está esa ovejita? Está buena, ¿verdad? Y el pan del maná que tienes ahí, no, está bueno. Y si usted ve, incluso más adelante sigue la narración de Lucas, Pablo y Silas, hermanos, vuelven a meterse en otra dificultad y el Señor los vuelve a sacar, hermano, de la misma manera, con gozo, hermanos, con alegría. Pablo y Silas, hermanos, pudieron ser testigos oculares cómo Dios convirtió su dificultad en una gran oportunidad. Él entonces dice, hablando del carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Mire, este hombre, hermanos, Pablo y Silas fueron testigos oculares cómo Dios
ese carcelero que los tenía custodiado, vigilado, ahora estaba a sus pies, hermanos, rogándoles, suplicándoles, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Usted cree que el soldado no captó cómo Pablo y Silas estaban viviendo ahí en la cárcel, hermano? Él sabía que estos hombres tenían un mensaje especial. Él sabía que estos hombres podían decirle qué hacer en esa situación. Porque dice, les dijo, señores, ¿qué debo de hacer? Y les dijo, señores, no les dijo, tú, oye, tú, rascuachillos, a ver qué hay que hacer. Este era un soldado romano. Estos eran nada más unos judíos. Y usted sabe cómo era la relación entre romanos y judíos, ¿verdad? Pero este hombre reconoció, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a toda su casa. O sea, no fue nada más el carcelero, hermano. ¡Qué gran oportunidad! No nada más fue el carcelero, fue toda la casa, hermano. Toda la familia Peluche, hermano. No, digo toda la familia Filipos. Toda la familia filipense, hermano. Vino a los pies del Señor. Y como agradecimiento, dice versículo 33, y él, otra vez hablando del carcelero, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los santos. El Señor todavía le agrega, hermanos, la bendición de verlos bautizados. No nada más salvos, bautizados también. Hermanos, con nuestro Dios no todas las dificultades terminan en tristeza, en desilusión. Muchas veces Dios nos llevará de la dificultad al gozo. Eso es una doctrina bíblica, hermano. Dios puede llevar a un creyente, hermano, de la dificultad al gozo con su poder. Amén. Con su poder. Por eso el salmista David decía, ¿se acuerda? El canto que cantamos, hermano. Has cambiado mi lamento en gozo o en baile, que es sinónimo de alegría, de gozo. Me ceñiste todo de qué dice, de alegría. A pesar, hermano, de que suframos, a pesar de que tengamos dificultades, problemas serios y difíciles, hermano, entendamos una cosa: Dios puede convertir un momento de gran dificultad y darnos una gran oportunidad, incluso que muchas veces puede terminar en gozo, en felicidad. La reacción de Pablo y de Silas, hermanos, nos enseñan que en medio de la dificultad podemos reaccionar de manera correcta. En vez de quejarnos, en vez de estar insatisfechos, en vez de enojarnos, podemos, hermanos, reaccionar con gozo, felicidad y adoración al Señor. Casi la mayoría de ustedes conoce la historia de la familia Torres, que son patrocinadores de la fundación Eddie Torres. Es una fundación que se dedica a dar ayuda financiera a todos aquellos que quisieran prepararse para irse como misioneros o comenzar nuevas iglesias. Y es una bendición, hermanos, es un gozo ver cómo los estudiantes son ayudados, hermanos, por esta fundación de estos hermanos que comenzó en medio de una tragedia, en medio de una gran dificultad. Su hijo, hermanos, joven, dispuesto a servir al Señor para ser un pastor de una iglesia, regresa de sus estudios, hermanos, de Chicago, él y su esposa embarazada, y tienen un accidente terrible. Los dos mueren, hermanos, y estos hermanos, en vez de quedarse estacionados con su dolor, su tragedia, su sufrimiento, hermanos, deciden usar, hermanos, todo el fondo del dinero de la aseguranza de este muchacho y establecer la fundación Eddie Torres, que por 40 años, hermanos, ha estado ayudando financieramente a hombres y mujeres que quieren ir al ministerio. Tremendo, ¿no? Dios convirtió, hermanos, una gran dificultad en una gran oportunidad de servir y ayudar a hombres y mujeres a prepararse. Nunca nos quejemos, hermano, que el Señor sabe lo que hace. Mis planes, dice Él, son mejores que los tuyos. Y recuerda, hermano,
cuando Dios lo ponga en una dificultad, eso es lo que yo aprendí. En mi caso personal, hermano, le puedo decir, el Señor no me puso en esa dificultad por lo que estaba yo haciendo, sino por lo que no estaba haciendo. Esa es la lección más grande que yo aprendí en esta infección. Mi problema es lo que yo no estaba haciendo. Ojalá que tal vez cuando el Señor lo ponga en una dificultad, usted pueda reaccionar positivamente. Amén. Señor Dios, gracias, Padre, por la vida de Pablo y de Silas. Gracias, Señor, por Lucas, que decidió, Señor, poner esta narración, Señor, en este libro tan precioso y así transmitirnos esta enseñanza tan valiosa, Señor, para nuestras vidas. No hay duda que hoy más que nunca, Señor, tenemos que aprender, Señor, que tú siempre tienes un propósito soberano, perfecto, y que sobre todo, Señor, mejor plan que el propio nuestro, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre reaccionar de manera adecuada, Señor. Que cuando nos presentes, Señor, o nos pongas en medio de la dificultad, del dolor, del sufrimiento, Señor, podamos, como Pablo y Silas, Señor, adorarte aún más, Señor. Volcar nuestra vida a ti, Señor, y amarte con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eso es lo que tú haces, Señor. Ponernos en dificultad, pero también, Señor, produces en nosotros la fortaleza y el ánimo, y sobre todo el gozo, Señor, de saber que en Cristo somos más que victoriosos. Gracias, Señor, mi Dios, por el mensaje de esta tarde, Señor. Ayúdanos a abrazarlo y que, Señor, podamos, Señor, como Pablo y Silas, ver cómo tú, Señor Padre, obras con tu poder para sacar de algo tan difícil, Señor, tan terrible, algo, Señor, que sirva para la honra y la gloria tuya y el gozo nuestro. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.